Cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente, casi ningún hombre se da cuenta de inmediato. No hay una pelea clara, no hay un «ya no me gustas», solo pequeños cambios que parecen inofensivos, pero que en realidad lo cambian todo. Responde menos, se muestra más fría, ya no comparte lo que siente, y tú empiezas a preguntarte qué hiciste mal. La mayoría de los hombres, en este punto, comete el error que acelera la pérdida. Insistir, explicar demasiado, buscar seguridad, pedir atención. Creen que acercándose más van a recuperar la conexión, pero desde la psicología femenina, eso suele producir el efecto contrario, porque cuando una mujer se aleja emocionalmente, no siempre es porque dejó de sentir. Muchas veces es porque algo cambió en cómo te percibe, en cómo se siente contigo o en la dinámica que se creó entre ambos. Y aquí está lo importante. Su distancia no es el problema real, es la señal de que algo dejó de activarse a nivel emocional. Quédate, porque cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente, la forma en que reaccionas define si vuelve a acercarse o termina por irse del todo. La señal de que ya no siente el mismo impacto. La señal de que está evaluando, consciente o inconscientemente, si seguir invirtiendo o no. En este video no vamos a hablar de perseguirla, rogar ni aplicar trucos vacíos, tampoco de ignorarla sin entender por qué. Vamos a entender qué ocurre en su mente cuando empieza a desconectarse emocionalmente y qué comportamiento específico cambia por completo cómo ella te vuelve a percibir. Porque hay una reacción que casi ningún hombre utiliza, una reacción que restaura el respeto, la atracción y la conexión emocional, sin presión, sin discusiones y sin perder tu valor. Si ahora mismo sientes que ella está diferente, si notas que algo se enfría aunque no se haya dicho nada, este video puede ahorrarte cometer el error que la aleja para siempre. Quédate, porque cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente, la forma en que reaccionas define si vuelve a acercarse o termina por irse del todo. Pite 1. Lo que realmente significa cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente. Cuando una mujer comienza a alejarse emocionalmente, la mayoría de los hombres interpreta la señal de forma equivocada. Piensan que es falta de interés inmediata, que apareció otro hombre o que todo lo vivido fue una mentira. Pero desde la psicología femenina, el distanciamiento emocional casi nunca empieza como un «ya no me importas», sino como una desconexión progresiva. Para entender esto, primero hay que comprender algo clave. Las mujeres no se desconectan de golpe, se protegen antes de irse. El alejamiento emocional suele ser una respuesta interna, no un ataque ni una estrategia consciente contra ti. Es la forma en que su mente y sus emociones se regulan cuando algo deja de sentirse seguro, estimulante o coherente. Y aquí aparece el primer punto importante. Emocionalmente, ella se aleja antes de hacerlo físicamente. Antes de desaparecer, antes de cortar, antes de decir que necesita espacio, ya tomó distancia por dentro. Eso explica por qué muchos hombres sienten que todo cambió de la nada, cuando en realidad hubo señales sutiles que no supieron leer. Por ejemplo, ya no profundiza en conversaciones personales. Responde, pero sin emoción. Se muestra correcta, pero no cercana. Evita momentos de intimidad emocional. Parece presente, pero no conectada. Nada de esto ocurre porque seas insuficiente como hombre. Ocurre porque la dinámica emocional dejó de activar algo en ella. Desde la psicología femenina, la atracción y el vínculo no se sostienen solo por lo que dices o haces, sino por cómo la haces sentir de manera constante. Cuando esa sensación cambia, aunque sea levemente, su mente empieza a crear distancia para evaluarte. Aquí es donde muchos hombres fallan gravemente. Creen que el problema es externo. Necesito escribirle más. Necesito demostrarle que me importa. Necesito explicarle mis intenciones. Pero el problema no está en la cantidad de atención, sino en la percepción. Cuando una mujer se aleja emocionalmente, normalmente es porque algo alteró una de estas tres cosas. La polaridad emocional.
Ya no siente contraste, misterio o tensión emocional contigo. La seguridad interna, algo le genera duda, presión o desgaste emocional. El valor percibido, siente que la relación se volvió predecible o desequilibrada. Y esto es crucial. Ella no se aleja para castigarte, se aleja para protegerse, proteger su energía, proteger sus emociones, proteger su imagen interna de lo que está viviendo contigo. Por eso, cuando tú reaccionas con ansiedad, insistencia o necesidad de respuestas inmediatas, sin querer confirmas la razón por la que empezó a alejarse. No porque seas débil, sino porque rompes el equilibrio emocional que ella necesita sentir. Otro punto que pocos hombres entienden es este. Cuando una mujer empieza a desconectarse emocionalmente, aún está observando. Observa cómo reaccionas. Observa si te mantienes centrado o pierdes control. Observa si tu conducta es estable o reactiva. No para juzgarte conscientemente, sino porque su atracción responde a patrones emocionales, no a explicaciones lógicas. Así que si estás en esta situación, lo primero que debes entender es esto. El distanciamiento no es el final, es una fase crítica, una fase donde todavía se puede cambiar la dinámica, una fase donde tu reacción pesa más que tus palabras, una fase donde hacer más suele ser el error y hacer mejor es la clave. En la siguiente parte vamos a ver el error automático que comete la mayoría de los hombres cuando nota este alejamiento y por qué ese comportamiento, aunque bien intencionado, acelera la desconexión emocional en lugar de detenerla. PT2. El error automático que acelera el alejamiento emocional. Cuando un hombre empieza a notar que una mujer se aleja emocionalmente, casi siempre reacciona desde la urgencia, no desde la claridad. Y esa urgencia lo empuja a cometer el error más común y más dañino en esta fase: intentar recuperar la conexión haciendo más mensajes, más explicaciones, más preguntas, más intentos de cercanía, más demostraciones de interés. Desde fuera parece lógico. Si algo se enfría, uno intenta acercarse, pero desde la psicología femenina, este comportamiento suele generar el efecto contrario, porque confunde necesidad con vínculo. Aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca gravemente. Cuando ella se aleja emocionalmente, no lo hace porque falte atención, sino porque algo en la dinámica dejó de sentirse bien. Al insistir, tú no solucionas esa sensación, la intensificas. ¿Por qué? Porque para ella, ese exceso de esfuerzo no se percibe como amor, sino como presión emocional. Y una mujer bajo presión no se abre, se cierra. Uno de los errores más comunes en esta etapa es buscar hablarlo todo. Frases como: ¿qué te pasa? Te noto diferente. Dime qué hice mal. Solo quiero entenderte. Aunque parecen maduras, en este contexto suelen ser contraproducentes. No porque preguntar esté mal, sino porque ella aún no tiene una respuesta clara. Su alejamiento no siempre es consciente ni verbalizable. Es una sensación interna, una emoción difusa. Y cuando le exiges claridad en medio de esa confusión, su mente busca una salida rápida, distanciarse aún más. Aquí entra un principio clave de la psicología femenina. Una emoción no se resuelve con lógica, se regula con espacio. Otro error automático es intentar compensar, ser más complaciente, decir sí a todo, reducir tus límites para no incomodarla. Muchos hombres creen que así evitarán perderla, pero en realidad pierden algo más importante: su estabilidad emocional. Y cuando ella percibe que tú estás descentrado, ansioso o dependiente de su respuesta, su atracción se debilita aún más. No porque seas mala persona, sino porque la energía cambió. Una mujer se siente atraída por un hombre que se mantiene sólido incluso cuando la conexión se tensa. Cuando nota que su distancia te desestabiliza, inconscientemente pierde respeto por la dinámica. Y aquí viene lo más delicado. Cada vez que reaccionas en lugar de responder, refuerzas su alejamiento. Reaccionar es escribir por impulso, responder es elegir con calma, reaccionar es pedir validación, responder es mantener tu centro, reaccionar es perseguir la emoción perdida.
Responder es permitir que la emoción vuelva sola. Esto no significa ignorarla, castigarla ni jugar a desaparecer. Significa no alimentar la tensión emocional con ansiedad. Porque cuando una mujer se aleja, su mente necesita observar algo muy concreto. Si tú sigues siendo el mismo hombre cuando la conexión no es perfecta, si tu valor depende de su atención o si tu presencia es estable incluso en el silencio, en esta fase, hacer menos pero con intención vale más que hacer mucho desde el miedo. En la siguiente parte vamos a ver qué reacción específica rompe este ciclo. ¿Cómo crear el espacio correcto sin perder terreno? ¿Y por qué esta respuesta suele ser la que reactiva la conexión emocional en lugar de destruirla? PT3. La reacción que cambia su percepción y detiene el alejamiento. Cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente, la reacción que marca la diferencia no es perseguirla ni desaparecer por completo. Es algo mucho más sutil, y por eso casi ningún hombre la aplica correctamente. La reacción correcta es la calma con dirección. Esto significa mantener tu estabilidad emocional sin romper el vínculo, pero tampoco forzarlo. Es el punto medio que su mente necesita experimentar para reevaluarte de forma positiva. Primero, aclaremos algo importante. Dar espacio no es indiferencia, y mantener presencia no es insistencia. La mayoría de los hombres confunde estas dos cosas y cae en extremos. O se vuelve demasiado intenso, o se vuelve frío y distante esperando provocar una reacción. Ambos errores generan inseguridad emocional. Desde la psicología femenina, lo que realmente cambia su percepción es esto: que tu conducta sea coherente, tranquila y no reactiva. Cuando ella se aleja y tú no entras en pánico, su mente recibe una señal poderosa. Él no depende de mí para sentirse estable, y esa señal, aunque parezca contradictoria, restaura la atracción. ¿Por qué? Porque la atracción femenina responde a seguridad emocional, no a presión. Cuando ella percibe que su distancia no te desarma, baja la guardia. Aquí es donde entra la dirección. Calma sin dirección se interpreta como desinterés. Dirección sin calma se interpreta como control. La combinación correcta es lo que reactiva la conexión. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa que sigues siendo amable, claro y presente, pero reduces la intensidad emocional. No fuerzas conversaciones profundas. No pides explicaciones. No buscas confirmación constante. Tu comunicación se vuelve ligera, natural, sin expectativa. Por ejemplo, respondes cuando hay algo real que decir, no por ansiedad. Mantienes tu ritmo, tus actividades, tu vida. No adaptas tu agenda emocional a su distancia. Esto crea un efecto psicológico clave. Ella empieza a sentir el contraste. Antes, su alejamiento generaba persecución. Ahora, su alejamiento genera estabilidad. Y la estabilidad, para la mente femenina, es intrigante. Le devuelve espacio para sentir, en lugar de defenderse. Otro punto importante es este. Cuando no intentas arreglar la emoción, ella puede volver a experimentarla. Muchas veces, el problema no es que haya dejado de sentir, sino que no ha tenido espacio para reconectar con esa sensación. Y tú, con tu calma, se lo permites. Aquí ocurre algo que pocos hombres notan. Cuando ella vuelve a acercarse mínimamente, un mensaje, una pregunta, una iniciativa, tu reacción debe seguir siendo consistente, no eufórica. No recompenses el mínimo gesto como si fuera un rescate. Eso rompe el equilibrio. Recibe su acercamiento con naturalidad, no con urgencia. Eso refuerza la nueva percepción que se está formando. En el fondo, esta reacción comunica algo muy poderoso sin decirlo. Estoy bien conmigo mismo, contigo o sin ti. No como amenaza, no como juego, sino como realidad interna. Y esa realidad es exactamente lo que reconecta la atracción emocional. En la siguiente parte, vamos a profundizar en las señales específicas que indican si esta reacción está funcionando y cómo leer correctamente su comportamiento para no sabotear el proceso cuando empieza a acercarse de nuevo. PT4. Las señales claras de que ella empieza a reconectarse
¿Y cómo no arruinarlo? Cuando aplicas la reacción correcta, calma con dirección, el cambio no ocurre de forma dramática ni inmediata. No aparece una confesión emocional ni un mensaje largo diciendo que te extraña. Desde la psicología femenina, la reconexión empieza de manera sutil, y aquí es donde muchos hombres se equivocan otra vez. Confunden las señales pequeñas con "no pasa nada" o las sobreinterpretan y reaccionan con demasiada intensidad. Ambas cosas pueden arruinar el proceso. Primero, veamos las señales reales de que su desconexión emocional empieza a invertirse. Señales de reconexión emocional. Vuelve a escribir sin una razón clara. Hace preguntas personales después de un periodo de frialdad. Responde con más detalle o emoción. Retoma temas del pasado compartido. Busca tu opinión, aunque sea en cosas simples. Aparece de forma inesperada cuando dejaste de insistir. Estas señales no significan que todo volvió a la normalidad. Significan algo más importante. Su mente volvió a abrir la puerta, y esa puerta es frágil al inicio. Aquí entra el error más común en esta fase: celebrar demasiado pronto. Muchos hombres, al notar el mínimo acercamiento, cambian radicalmente su comportamiento. Se vuelven más intensos, más disponibles, más emocionales. Intentan aprovechar el momento por miedo a perderlo otra vez. Pero desde la psicología femenina, eso envía un mensaje peligroso. Mi estabilidad depende de tu atención. Y sin querer, recreas la misma dinámica que provocó su alejamiento inicial. Lo correcto es lo contrario: mantener la misma coherencia emocional que generó el acercamiento. Si ella escribe más, tú respondes bien, pero sin urgencia. Si ella pregunta, contestas con claridad, pero sin sobreexplicarte. Si propone algo, aceptas desde la tranquilidad, no desde la necesidad. Otro punto clave es entender que la reconexión no es lineal. Un día puede mostrarse cercana, al siguiente un poco distante otra vez. Eso no significa que retrocediste, significa que está regulando sus emociones. Si tú reaccionas a cada cambio, rompes el proceso. Si te mantienes estable, lo fortaleces. Aquí hay una regla sencilla que pocos aplican: no cambies tu comportamiento hasta que el suyo sea consistente. La consistencia es la verdadera señal de que el vínculo se está restaurando. Mientras tanto, tu tarea no es conquistarla de nuevo, sino no interferir con la atracción que vuelve sola. Otro detalle importante: evita conversaciones definitivas demasiado pronto. No preguntes si ya están bien. No busques cerrar la historia con palabras. Las mujeres sienten primero, entienden después. Cuando intentas ponerle etiquetas a una emoción que recién vuelve, la apagas. En esta etapa, tu presencia tranquila, tu vida activa y tu actitud centrada son lo que más peso tiene, no tus discursos, no tus promesas. En la siguiente y última parte, vamos a ver qué hacer si, a pesar de todo, ella sigue alejándose, cómo proteger tu valor personal y por qué a veces la mejor decisión no es insistir, sino saber retirarte con dignidad y claridad. PT5. Cuando aceptar el alejamiento es la decisión que más atrae y te protege. No todas las historias se recuperan, y entender esto, lejos de debilitarte, te coloca en tu punto más fuerte. Uno de los errores más profundos que cometen muchos hombres es creer que, si hacen todo bien, el resultado está garantizado. Pero desde la psicología femenina hay algo que está por encima de cualquier técnica o reacción correcta: la disposición emocional de ella en ese momento de su vida. A veces, el alejamiento no tiene que ver contigo, tiene que ver con su proceso interno, con confusión emocional, con prioridades distintas o con una etapa en la que no puede sostener un vínculo. Y aquí está la clave que pocos hombres comprenden: saber retirarte con calma y dignidad mantiene tu valor intacto e incluso puede aumentar la atracción. Cuando una mujer siente que puede alejarse sin que tú pierdas tu centro, su percepción cambia profundamente. No te ve como alguien que lucha por retenerla, sino como un hombre que elige, no que depende.
Aceptar el alejamiento no significa desaparecer con resentimiento ni cortar desde el ego. Significa no forzar lo que ya no fluye. En la práctica, esto se ve así. Si su frialdad se vuelve constante, si no hay señales de reconexión, si tú eres siempre quien sostiene el vínculo, entonces tu mejor movimiento es reducir la inversión emocional sin drama. No reprochas, no reclamas, no haces discursos finales. Simplemente mantienes respeto, claridad y distancia emocional saludable. Y esto genera dos efectos psicológicos posibles. El primero, ella siente el impacto real de tu ausencia emocional, no como castigo, sino como consecuencia natural. Y en algunos casos, eso es lo que despierta una reflexión genuina. El segundo, tú te liberas de una dinámica que te estaba desgastando. Recuperas foco, energía y estabilidad. Ambos resultados son ganancia, porque el verdadero error no es que ella se aleje, el verdadero error es perderte a ti mismo intentando que alguien se quede. Desde la psicología femenina, un hombre atractivo no es el que retiene a toda costa, sino el que se respeta incluso cuando duele. Y aquí viene la verdad final. Si una mujer vuelve solo cuando te persigue el miedo, esa relación no se sostiene. Pero si vuelve cuando tú estás completo, tranquilo y centrado, vuelve por elección. Por eso, cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente, tu misión no es salvar la conexión a cualquier precio. Es responder de una forma que preserve tu valor, tu calma y tu identidad. A veces eso reactiva la atracción. A veces te abre la puerta a algo mejor. Pero en todos los casos te deja en el lugar correcto, el de un hombre que no persigue, no se rompe y no negocia su dignidad. Conclusión. Cuando una mujer empieza a alejarse emocionalmente, el mayor peligro no es su distancia, es tu reacción ante ella. A lo largo de este video vimos algo fundamental. El alejamiento emocional no suele ser un rechazo inmediato, sino una señal de que la dinámica cambió. Y lo que hagas en ese momento define si la conexión se debilita por completo o tiene la oportunidad de reequilibrarse. Perseguir, explicar de más o buscar seguridad solo acelera la desconexión. Mantener calma, coherencia y dirección es lo que restaura el respeto y la atracción. También entendiste que no todo alejamiento se puede, ni se debe, revertir. Porque tu valor como hombre no está en convencer a alguien de quedarse, sino en no perderte a ti mismo intentando hacerlo. Cuando respondes desde la estabilidad, pase lo que pase, ganas. Si ella vuelve, vuelve por elección, y si no lo hace, tú sigues completo, centrado y con claridad. Recuerda esto. Una mujer no se acerca emocionalmente a un hombre que se persigue, se acerca a un hombre que se sostiene. Y cuando tú te sostienes, la dinámica cambia, con ella o con alguien mejor.